Y mi papá agarró y salió de la habitación y le dijo al señor, le dijo, mire, usted tiene aquí casi 3 meses dando esta cédula. Y la realidad es que yo no he visto que nada ha pasado. Ahora yo le voy a demostrar el poder que yo tengo. Deme la mano. Y mi papá le dio la mano al Señor. Cuando él le dio la mano al Señor, él cayó en el suelo. Mi papá cayó en el suelo temblando y empezó a rodar. Y a tirar espuma, a rodar y a tirar espuma, y a botar espuma por la boca y a rodar y rodaba así en la casa. Y yo me fui corriendo. Al ver ese escenario, ya yo estaba traumado con ese escenario ya. Dios mío. Cuando yo vi eso, salí huyendo para donde los vecinos y mirando como de lejos. Y el Señor agarró Villanueva, le puso la mano en la cabeza a mi papá. Y cuando le puso la mano en la cabeza y le dijo, te ordeno que salga, un demonio habló en forma de mujer y él se doblaba como una serpiente, se tiraba en el suelo como una serpiente, mientras él entonces lo reprendía. El caso fue que duraron como media hora más o menos en ese proceso. Cuando terminaron de ahí, que mi papá despertó, él dijo, ¿qué pasó? Él no se dio cuenta de absolutamente nada de lo que pasó. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a nuestro canal de YouTube, Luis Candelo Oficial TV. Para nosotros es un gusto que estés una vez más disfrutando de estos contenidos que subimos. Para esta ocasión tenemos a un hombre de Dios, el cual el Señor hoy lo va a usar para hablarnos de él y de las proezas y las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Señores, quiero decirles que hoy estamos en un pueblo de San Pedro de Macorís, le dicen Los Llanos. Descendimos y nos trasladamos de la ciudad de La Vega a San Pedro. O sea que esto va a seguir ardiendo. Así que manténgase ahí, comparte este video, dele me gusta, comente, porque en unos minutos esto va a arder en llama. Y para mí es un honor darle la bienvenida a este hombre de Dios. Hombre de Dios, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias al Señor. Pensamos, ¿verdad?, que este espacio Dios lo ha determinado para que estuviésemos aquí. Yo creo que no hay coincidencia. Claro. Los planes de Dios son perfectos. Entre nosotros existen los errores, los accidentes, pero en Dios no existe eso. O sea, Dios tiene todo bajo control. Así que estamos bien de estar compartiendo en este canal, la audiencia también, que estamos alegres de eso. Amén, hombre de Dios. ¿Cómo te llamas, hermano mío? Mi nombre es Juan Felipe. Juan Felipe, ese es mi nombre. La mayoría aquí me dicen en la comunidad evangelista. El evangelista me dice. Dios mío. Otros me dicen el pastor de jóvenes en la comunidad. Wow. Pero yo básicamente me siento identificado con aspirante a siervo inútil. Dios mío, Padre. Ahí es donde yo me identifico. Sí. ¿Dónde nace este hombre de Dios? Yo soy oriundo de aquí de San José de los Llanos. Todo el tiempo he estado aquí, he desarrollado mi vida aquí, mi vida en la iglesia, mi vida profesional, de manera general, toda mi vida he estado aquí en los Llanos. Qué bendición, amado hermano. Qué lindo poder saber y conocer que aún hay personas en diferentes partes del mundo que conocen al Señor. Amén, amén. ¿Entiendes? Amén. ¿De qué manera, amado hermano, tú llegas a conocer a Cristo? ¿Cómo Cristo impactó tu vida? Bueno, es una historia para mí muy significativa, porque yo vengo de un hogar donde mi familia, en la generalidad, ninguno conocían al Señor. Eran católicos, iban a la iglesia, el catolicismo, la hechicería. Por ejemplo, mi papá, que ya está fallecido, que falleció, antes de ser cristiano, él era practicante full de la brujería. Yo recuerdo que a edad de 3 años, 3, 4, 5 años, yo tenía que ver a mi papá, como le dicen popularmente a las personas, montado, con una serie de demonios que se le manifestaban uno detrás de otro. Y yo tenía que ver ese escenario. Yo me crié con mis abuelos, mi papá no vivía ahí, pero él
viajaba a la capital, venía los fines de semana y ya yo sabía que desde que él se emborrachaba los domingos, entonces él caía endemoniado. Una serie de demonios se le manifestaban. Y yo recuerdo que un señor llamado Tomás Villanueva, que ya también falleció, un hombre que para mí fue muy significativo, muy significativo. Yo me identifico por la pasión que tengo del estudio de la palabra de Dios. Wow. Y ese hombre para mí fue uno de los que encendió la chispa en mí, ¿verdad? Yo recuerdo que él dijo que iba a dar una célula en mi casa. Entonces, mi papá dijo que no, que ningún cristiano iba a dar célula allá en la casa. Los abuelos míos querían que se diera la célula, pero él no quería que se impartiera la célula porque, tú sabes, él tenía un altar en la casa. Yo recuerdo que él llegaba, yo dormía ahí, el altar en la cabecera prácticamente de la cama. Wow. Y recuerdo que en ocasiones él se sentaba en la cama a hablar con los demonios. Dios mío. Yo tenía que escuchar ese escenario ahí, tétrico, 7 años más o menos, entre esa edad estaba yo. Y bueno, pasó el tiempo y entonces se empezó a impartir la célula en el hogar. Y recuerdo yo que el primer día de la célula mi papá se trancó en la habitación. Dios mío. Se trancó y empezó a tratar de orarle a su santo, a impedirle, como ellos le llaman entre comillas, ¿verdad? Santo. Y en medio de ese escenario se impartió la célula. Wow. La semana siguiente eran como unos 3 meses que iba a durar la célula. Para los que no saben, una célula es un estudio de grupo pequeño, ¿verdad? Que dura aproximadamente 2 o 3 meses de discipulado para presentar el evangelio. Y recuerdo yo que la siguiente semana mi papá salió de la habitación, se trancaba siempre, salió de la habitación, agarró al Señor y le dijo: última vez que usted viene aquí a impartir esa célula. No queremos evangélico aquí. Wow. Ahora usted se atiene a la consecuencia. Si usted quiere, agarre y venga y vuelva la próxima semana. Yo voy a dejar que usted termine esta semana. Pero si viene la próxima semana, entonces usted se atiene a la consecuencia. Sí. Y nada, el hombre siguió. Yo pensaba que no iba a volver tampoco. Yo participaba porque me llamaba la atención la paz que reflejaba ese señor. Wow. ¿Verdad? Me llamaba la atención cómo le explicaba la palabra. Yo tenía mucho deseo por saber de la palabra de Dios, especialmente por estudiar el libro de Apocalipsis. Me llamaba mucho la atención las profecías y la célula básicamente se basaba en eso. Entonces, recuerdo que llegó la siguiente semana. Yo estaba esperando ese escenario a ver qué iba a pasar. Yo conocía a mi papá. Lo conocía, era un hombre fuerte, todo el mundo aquí lo conocía en este pueblo, le decían la piedra. Wow. ¿Verdad? Un hombre fuerte, tomaba muchísimo alcohol generalmente, siempre había un pleito, provocaba pleito en donde él iba. Y ese era como el escenario de él, la vida donde él vivía. Eso lógicamente creó en mí una especie de trauma emocional, de tal manera que yo siempre tenía como un pánico, un miedo, un temor. Los fines de semana para mí eran dolorosos porque todos los fines de semana mi papá venía, se emborrachaba y se le iban montando los demonios uno tras otro. Yo recuerdo que se iban mencionando los nombres. Uno venía una que decía: yo soy Santa Marta, otra decía Anaí Sapié, San Elías, 7 potencias, San Miguel, y iban manifestándose uno tras otro. ¿Verdad? Uno tras otro, esos demonios se iban manifestando de una forma. Cuando mis abuelos veían ese escenario, ellos me mandaban para donde los vecinos, para que yo no viera el escenario que se estaba dando ahí. Recuerdo en una ocasión, haciendo un paréntesis, ¿verdad? Porque estamos hablando de la célula y del día que el Señor tenía que volver a dar la célula, pero haciendo un paréntesis, recuerdo yo que en una ocasión mi papá dijo que él no iba a seguir poniéndole unos refrescos que le ponía, unos maní y una serie de cosas que él tenía que prepararle en esa mesa. Él dijo que no lo iba a poner más. Y recuerdo yo que él entonces, esa tarde, eran como las 5 de la tarde, un domingo, cayó rodando en el suelo. Cuando él cayó rodando en el suelo, un demonio se le manifestó y dijo: yo soy San Elías. Le dijo a mis abuelos: yo soy San Elías y si él no me sirve, si él no nos sirve a nosotros lo vamos a matar. Dios mío. Y él agarró y buscó una vajilla. Literal, eso lo vi yo. Literal. Hay cosas que a veces uno no la cuenta,
porque a veces es difícil la persona creerla. Y yo estoy consciente que hay un montón de personas en todo el mundo relajando con el evangelio. Sí. Contando cosas que no son. Wow. Cosas inventadas, testimonios fabricados, ¿verdad? Que no hay ningún tipo de evidencia, ¿verdad? Wow. Que demuestre la realidad de ese testimonio. Sí. Porque la intención es hacerse famoso, darse a conocer, ¿verdad? Y por eso hay cosas que a veces uno como que tiende a no contarla, porque a veces la gente no sabe definir entre una cosa y otra. Sin embargo, la verdad tiene que salir a la luz. Claro que sí. Jesús lo dijo de alguna manera: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, yo recuerdo que le trajeron esa vajilla y él cogió esa vajilla y literalmente empezó a maticar vaso. Wow. A maticarlo y a comerse todo eso vidrio. Yo realmente todavía no puedo explicar cómo se dio eso. Yo pensaba que mi papá se iba a morir en ese momento porque no entiendo cómo una persona puede tomar una vajilla de vidrio y empezar a comer vidrio como que nada, mi hermano. Dios mío. Como que nada. Y yo vi ese escenario, yo mirando del patio mirando ese escenario. El caso fue que cuando todos los demonios se fueron, él se acostó y al otro día estaba como que nada había pasado. Digo, yo vi a mi papá también agarrar una barra una barra encendida de candela rojita, agarrarla, como que nada estaba pasando. Como que nada estaba pasando. Vi a mi papá agarrar y invitarme a las 12 de la noche a un monte a enterrar algo en el tronco de una mata. Y todo ese escenario, yo pequeño, entre la edad yo creciendo, 7, 8 años, entre ese periodo de tiempo, yo veía todo ese escenario, ¿verdad? Cerrando este paréntesis y volviendo al tema de la célula, recuerdo yo que cuando el hombre fue el siguiente día, esa semana a la célula, mi papá se paró en la puerta. Wow. Y le dijo: yo le dije a usted que no vuelva aquí a dar estudio. Yo no quiero saber de los evangélicos. Uf. Nadie me habla a mí de los evangélicos. Yo no quiero saber de los evangélicos. Y el hombre dijo: el Señor me mandó aquí con una encomienda. Ese señor era pequeñito, así, pequeñito. Dios mío. Y él le dijo: el Señor me mandó aquí con una encomienda. Y mi papá le dijo, que se llamaba Felipe: el Señor te mandó aquí con una encomienda. ¿Está bien? ¿Qué decía ahí? Y él entró a la habitación. Cuando entró a la habitación, se escuchaba, pues yo estaba en la célula, a mí me llamaban a participar de la célula, se escuchaba la persona, él hablando, tratando de invocar los demonios, invocando los demonios. Wow. Y en medio de ese proceso, el Señor terminó la célula, se fue. Y la célula continuó hasta 2 meses. Uf. Yo recuerdo que en una ocasión, ya cuando la célula estaba terminando, ya la célula le quedaba como una semana, iban a hacer como un brindis, una celebración. Y mi papá agarró y salió de la habitación. Y le dijo al Señor, le dijo: mire, usted tiene aquí casi 3 meses dando esta célula. Y la realidad es que yo no he visto que nada ha pasado. Ahora yo le voy a demostrar el poder que yo tengo. Deme la mano. Y mi papá le dio la mano al Señor. Cuando él le dio la mano al Señor, él cayó en el suelo. Mi papá cayó en el suelo temblando. Wow. Temblando, y empezó a rodar. Y a tirar espuma, a rodar y a tirar espuma. Wow. Y a botar espuma por la boca. Y a rodar y a rodar. Y rodaba así en la casa. Y yo me fui corriendo. Al ver ese escenario, ya yo estaba traumado con ese escenario ya. Dios mío. Cuando yo vi eso, salí huyendo para donde los vecinos. Y mirando como de lejos. Y el Señor agarró Villanueva, le puso la mano en la cabeza a mi papá. Y cuando le puso la mano en la cabeza y le dijo: te ordeno que salga. Un demonio habló en forma de mujer, y él se doblaba como una serpiente, se tiraba en el suelo como una serpiente, mientras él entonces lo reprendía. El caso fue que duraron como media hora más o menos en ese proceso. Cuando terminaron de ahí, que mi papá despertó, él dijo: ¿qué pasó? Él no se dio cuenta de absolutamente nada de lo que pasó.
Y cuando, haciendo otro paréntesis, cuando yo recuerdo eso, haciendo más o menos, conectando a algunas de las cosas que estoy viendo hoy en día. Los otros días yo vi una noticia de un señor que agarró y mató, creo que fue a su hija y a su esposa. Y cuando le preguntaron, le agarraron y le preguntaron, dime, ¿y cómo tú cometiste eso? Y él decía, no fui yo. Yo no sé qué fue lo que hice, el enemigo se me metió, no sé qué fue. Y él lloraba por lo que había hecho. Y la gente a veces ignora que existen poderes infernales que impulsan a la persona a hacer cosas que ellos luego ni siquiera se han dado cuenta de lo que hacen. Lógicamente, el diablo actúa de acuerdo al pecado que tiene el ser humano, ¿verdad? Entonces, la realidad es que la Biblia dice que el enemigo vino a 3 cosas: a hurtar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Dios mío. Entonces, en medio de todo ese escenario, cerrando paréntesis y volviendo al tema, en medio de todo ese escenario, ¿verdad? Yo vi a mi papá que aceptó al Señor ahí. Cuando yo vi a mi papá que aceptó al Señor ahí, se me salieron las lágrimas. Dije, Señor, o sea, yo no conocía al Señor todavía. Para mí el Señor que conocía era el Señor porque yo iba a la iglesia católica, ¿verdad? Y yo dije, Señor, haz un cambio en él. Porque la realidad es que para mí era traumante, como te había dicho, todo ese escenario, viendo todo ese escenario. Yo tenía que dormir junto con mi papá había ese altar grandísimo y el temor, ya tú sabes, yo un muchacho con el miedo y el temor y hasta una gente adulta. El caso fue que mi papá se convirtió y yo sufría de algo, de un dolor en estas 2 piernas, que era de que supuestamente una brujería que le habían echado a mi papá, que no le cayó a él y tú la pisé. Y yo recuerdo que todos los días a las 6 de la tarde mi abuela tenía que durar horas poniéndome paño de agua tibia, yo con el dolor que no lo aguantaba. Me llevaron, recuerdo yo, a una señora aquí en la comunidad que se murió, que le llamaban Sofía. Pero si las personas de aquí, de esta comunidad, que van a ver este testimonio, ¿verdad? Saben a quién me estoy refiriendo más que yo, ¿verdad? Porque a mí me llevaron pequeño donde esa mujer y recuerdo que me dieron una botella que sabían a diablo. Eso, oye, un asunto que me quería trozar el estómago. Dios mío. Yo me bebí esa botella y supuestamente eso era para solucionar el problema. Sí. Mi problema seguía igual, mi hermano. Igual, mi dolor de pierna que no se me quitaba. Recuerdo que mi papá me había llevado a otro lugar. Me llevaron como a 2 lugares, o 2 o 3 lugares. No recuerdo exactamente para no dar un dato por otro. Recuerdo 2, pero no recuerdo el otro, si fueron 3. El caso fue que luego que mi papá se convirtió, yo también acepté al Señor más adelante. Cuando yo acepté al Señor, eso fue como en horario de las 4, 5 de la tarde. Ya yo estaba esperando mi dolor. Yo jugaba con los muchachos y cuando llegaba ese momento, entonces yo lo que hacía era que me iba a la casa y me acostaba porque venía mi dolor. Dios mío. Cuando yo me acuesto, que yo veo que mi abuela está preparando los pañitos de agua, unos pañitos de agua que preparaba con sal caliente para ponérmelo en la pierna. Cuando yo veo que ella está preparando eso, que son las 6:30, que yo veo que el dolor no me da. Yo, ve acá, pero el dolor no me ha dado. Y al otro día el dolor no me dio. Y hasta la fecha, hace casi 30 años, ¿verdad? Así casi 30 años. Y supuestamente fue una brujería que yo pisé. Pero el día que yo acepté al Señor, a partir de ese momento se cortó eso literalmente y espiritualmente. Dios mío. ¿A la edad de cuántos años tú conociste a Jesús? 13 años. 13 años aproximadamente. ¿Cómo tú superaste esa situación de vida que tú llevabas como niño? Mira, yo, en realidad eso para mí fue histórico, porque cuando yo llegué aquí a la iglesia, y algo que debo resaltar es que las cosas han cambiado, Dios no cambia, sí, pero el escenario cristiano de hoy ha cambiado mucho. Wow. Porque las personas cuando se convertían en esos tiempos, era trancarse aquí en el templo, a buscar al Señor. Yo recuerdo que yo me convertí y a las 2 semanas yo hice 4 días de ayuno seco. Me tiré aquí seco, aquí en esta iglesia. Y yo duré 9 años
tirado en ese piso que tuve. Bueno, no era así el piso, era un piso amarillo de cemento, no era como está ahí con esa loseta. Yo duré 9 años tirado en el piso, clamando, buscando el rostro del Señor. De silicio. En mi casa me decían, tú te vas a morir. Te va a morir. Y yo trancado buscando el rostro del Señor. Y yo me refugié en la presencia del Señor. Me refugié en la presencia. Yo recuerdo que yo me iba a los montes, duraba horas y horas. Y vuelvo y repito, porque de este testimonio, que yo estoy dando este testimonio, y hay multitudes de evidencias que pueden corroborarlo todos mis amigos contemporáneos que vinieron y se convirtieron junto conmigo. No estoy inventando absolutamente nada. Y en medio de ese escenario yo venía, me trancaba aquí de vigilia, de silicio, estudiando la palabra de Dios, buscando el rostro del Señor. Yo me refugié en la presencia del Señor. Sí. Y ese pánico y ese miedo, cuando Dios, el poder de Dios me tocó. Yo recuerdo que hacía como 6 meses más o menos que yo había sido bautizado. Me invitaron a una vigilia por ahí en un lugar donde dicen La Trocha, aquí en esta misma comunidad. Ahí había una iglesia metida profundo que había que hice, el lodo le daba a uno por las rodillas y uno tenía que meterse para ir a una vigilia que hacían de amanece. Y yo recuerdo que fui a esa vigilia, mi hermano. Y ese día yo dije, Señor, yo quiero, porque yo había estado en la iglesia, pero no había sentido como el fuego de Dios. ¿Me entiendes? Ese impacto del poder de Dios que te muda, te cambia, te transforma, regenera tu condición de vida. Dios mío. Y yo recuerdo que yo estoy ahí diciéndole, Señor, tú tienes que transformarme y cambiar. Sí. Yo quiero un cambio en mi vida, Señor. Yo quiero que porque yo lidiaba todavía con ese pánico, con ese temor, ese miedo escénico y toda esa carga de contexto histórico que yo traía de mi familia. ¿Tú podías dormir normalmente? No, yo tenía una lucha permanente. Yo tenía una lucha permanente. Yo recuerdo que yo me levantaba, aquí en la iglesia, me levantaba así como corriendo. Me levantaba corriendo como con ese pánico, ¿verdad? Y como te decía, luego que pasaron, yo fui a esa vigilia y yo recibí una llenura del Espíritu Santo en mi vida que a partir de ahí, a partir de ese momento, yo sentí, claro, lógicamente, desde que yo acepté al Señor fui salvo, pero en ese momento yo sentí que el Señor me mudó a otro hombre. Dios mío, Padre. Yo veía el escenario, las cosas diferentes. Y a partir de ese momento el Señor empezó a usar mi vida para servir a jóvenes. Y cientos de jóvenes desde esa etapa hasta ahora han sido, no por mí, porque nosotros, yo digo y sostengo eso, ningún ser humano puede cambiar, transformar el alma de otro ser humano. Exacto. Ningún hombre puede transformar a otro hombre. Por eso el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nosotros somos portadores de ese poder. Dios mío. Pero ese poder, nosotros sin ese poder no podemos hacer absolutamente nada. Lo dijo Jesús. No salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo. Entonces es el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente que cause esos cambios, esas transformaciones en otra persona. Y te decía que cientos de jóvenes han sido cambiados desde ese momento, que nunca más, desde esa fecha, me he detenido de trabajar con jóvenes con problemas de adicción, jóvenes con problemas de demonios, jóvenes con problemas de depresión, todo tipo de condición sin límite alguno, porque yo entiendo que el Señor me llamó a esto. Sí. Definitivamente. Yo digo que nada es difícil para Dios. Amén. O sea, lo que la gente necesita en estos tiempos es el poder de Dios. Definitivamente. Si hay una persona que está viendo este video, que está atravesando esta misma situación de vida, recuerde que el poder de Dios puede romper las cadenas. Amén. Porque me acuerdo que en una ocasión había un joven atado y este joven lo llevaban a psicólogos, lo llevaban, ¿verdad?, a diferentes personas. Nada resolvían. Hasta que decidieron llevarlo a un pastor. Cuando lo llevaron a un pastor, el pastor oró por ese joven y ese joven fue libre. Amén. O sea que entendemos y comprendemos con claridad
que lo único que rompe las cadenas y el poder del enemigo es el poder de Dios. Definitivamente, hermano. Guerrero, ¿cuándo tú descubres que tienes ese anhelo de, ¿verdad?, de servir a los demás, de guiar a la juventud al Señor? Mira, como te dije anteriormente, a partir de ese día que yo fui a esa vigilia, yo sentí que el Señor me hizo un llamado a servir desinteresadamente y de manera entregada a los jóvenes, especialmente a los jóvenes. Yo aquí en mi iglesia y en otros lugares sirvo a diferentes tipos de personas, líderes y demás, pero yo siento que mi llamado puntual es servir a los jóvenes. Dios mío. O sea, yo siento ese anhelo, Wow. ese llamado de Dios de crear, de forjar, de motivar, ¿verdad? Esa nueva generación. Esa generación que yo la llamo, esa generación 10 veces mejor, ¿verdad? Dios mío. Esa generación que está en Babilonia, pero Babilonia no está en ellos. Wow. Que aunque están en Babilonia, Dios mío. Babilonia no tiene influencia sobre su vida, Sí. sino que son ellos los que están influenciando a Babilonia. Wow. Yo veo una crisis generalizada Sí. en el pueblo del Señor. Veo una crisis en los jóvenes, veo una crisis en niños, veo una crisis en caballeros y en damas. Es una crisis generalizada. Y cuando hablo de crisis, me estoy refiriendo a un evangelio sencillo. Yo le llamo el evangelio chuflay. Wow, un evangelio que necesita que no tiene realidad existencial. Wow. Creemos que el evangelio es poder de Dios, pero ahora hay demasiados métodos humanos. Sí. La gente quiere cambiar atento a psicología. Wow. El mensaje de la psicología ha demostrado que no cambia ni transforma a nadie. Sí. El único mensaje que por 2000 años ha transformado cientos, miles de vidas es el mensaje del evangelio. Sí. Porque no es tu mensaje, ni es mi mensaje. No es tu poder, ni es mi poder. No es mi autoridad, ni es tu autoridad. Es el poder y la autoridad de Dios en la vida de un hombre que transforma generaciones completas. El apóstol Pablo, ¿quién era? Un perseguidor de la iglesia. Sí. Pero cuando tiene un encuentro con el Señor, su vida es transformada. Hoy yo veo jóvenes, damas, caballeros, que en el culto probablemente caen, hablando lengua en el suelo, brincan, saltan, y al otro día vuelven a su misma condición. Wow. No hay cambio, no hay transformación. El evangelio tiene que cambiar la vida de la persona. Y si no hay cambio ni transformación, entonces, ¿cuál es ese toque? Porque yo me encuentro, hermano, que todos los hombres que fueron tocados por el poder de Dios cambiaron, hombres y mujeres. Sí. Fueron transformados. Pablo tuvo un encuentro con Dios. Cambió su vida a partir de ese momento. Wow. Nunca fue el mismo. La mujer del flujo de sangre tuvo un encuentro con Jesús. Su vida fue transformada. La mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús. Su vida fue cambiada. Zaqueo de un árbol está observando el escenario. El Señor le dice, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en su casa. Sí. Fue transformado. Y todos los hombres y mujeres que tuvieron un encuentro, un toque de Dios en su vida, fueron transformados. Hoy Wow. yo veo las personas que tienen supuesto toque del Señor y su vida sigue siendo igual. Siguen siendo los mismos chismosos, los mismos mentirosos, los mismos atraídos por el mundo, arrastrados por las cosas del mundo. Entonces, para mí, todavía la plenitud del evangelio no ha llegado a ese corazón. Wow. ¿Qué tiene que hacer esta generación para volver al poder, al fuego, a la esencia? O sea, tú puedes, ¿verdad?, transmitir lo que tú has vivido como hombre de Dios, el tiempo que has tenido y que te has mantenido. Entonces, queremos saber cómo lo has logrado. Mira, hay varias cosas que nosotros podemos hacer. Varias cosas. Y la principal es volverse a la Biblia. Wow. Mío. Volverse a la Biblia. Y cuando yo hablo volverse a la Biblia, no estoy hablando de memorizar versículos bíblicos. Dios mío. Ni estoy hablando de aprender conceptos teológicos, aunque son importantes.
Estoy hablando de vivir la Biblia. Wow. Dice la misma palabra de Dios que es una espada de dos filos que penetra, discierne las intenciones. Lo que cambia el ser humano es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el problema que yo estoy viendo hoy, que muchos predicadores quieren predicar su palabra, no la palabra de Dios. Ay, Padre amado. Quieren traer mensajes psicológicos, manipulando a la gente. Entonces, eso no cambia ni transforma a nadie. Si en 2000 años, si nosotros revisamos la historia de la iglesia desde el siglo I, desde el siglo I hasta el siglo III, sí, nos vamos a dar cuenta de algo. La iglesia en el siglo I impactó generaciones completas. Sí. En el siglo II impactó generaciones completas. Y en el siglo III impactó generaciones completas. Luego del siglo III hubo un quiebre en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia dejó de predicar la palabra para confabularse con el mundo. Wow. Dice la historia, ¿verdad?, que un emperador llamado Constantino agarró y estaba persiguiendo a la iglesia. Y mientras estaba persiguiendo a la iglesia seguía creciendo. Wow. Pero hubo un momento que él dijo, no, pero vamos a hacer, o sea, el imperio romano estaba persiguiendo a la iglesia. Sí. Y él dijo, no, vamos a abolir la crucifixión. Vamos a abolir la persecución a la iglesia. Vamos a hacer de la iglesia la religión oficial del reino. Dios mío. Entonces la iglesia se unió con el mundo, dejó de predicar la palabra y empezó a utilizar métodos humanos. Entonces lo primero que yo pienso que la generación de hoy debe de hacer para transformar, para generar cambio, para ser diferente, para ser un modelo que Babilonia no lo arrastre, sino que ellos arrastren a Babilonia, es volverse a la palabra de Dios. ¿Y por qué volverse a la palabra de Dios? Porque la palabra del Señor crea fundamento. Sí. Crea fundamento. Y cuando tú tienes fundamento, tú te emocionas, pero fundamentado. El problema es que vemos hoy muchas emociones y poco fundamento. La gente está muy emocionado, muy emotivo, brinca y salta, como te dije ahorita, pero no hay fundamento. Cuando viene la prueba se lo lleva de paro, porque no hay fundamento. Entonces, la casa debe estar fundamentada sobre las rocas. Toda escritura, dijo Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios mío. Lo segundo que tiene que hacer esta generación, luego de volverse a la Biblia, es doblar rodillas. Hay que doblar las rodillas, mi hermano. Yo estoy mirando que la gente ha dejado de orar. Tú anuncias culto de oración y la gente no quiere venir, pero anuncia un concierto y la iglesia se llena. La gente no quiere doblar rodillas. Y escúcheme la gente que me está siguiendo ahí en esa ahora mismo, que está mirando esta entrevista. A veces la respuesta de una petición que tú tienes está desde la distancia de la rodilla al suelo. Wow. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿qué le dijo? Cuando estaban en Getsemaní. Le dijo, orad pues, para que no entréis en tentaciones. Si no estamos de rodillas delante de Dios, entonces vamos a terminar de rodillas ante la tentación. Sí. Dos cosas clave. Hay otras más, pero esas son determinantes. Volverse a la Biblia y volverse a la oración. Dios mío, Padre. Eso es demasiado poderoso, amado. Definitivamente. Porque no solamente en lo espiritual tú identificas esta situación precaria en el pueblo, sino que se nota. Definitivamente. Se nota. Sí. Porque uno como hombre de Dios, como mujer de Dios, que vive en oración, uno puede discernir y puede, ¿verdad?, identificar cuando el pueblo, ¿verdad?, está en una emoción, pero que no hay Espíritu Santo, no hay búsqueda, no hay, tú sabes. Sí, sí. Y en verdad ha desfallecido esta generación en esos principios. O sea, tienen que volver a esos principios. Dijiste algo muy poderoso acerca de la palabra de Dios. No se está leyendo la Biblia, señores. No se está tomando en cuenta la palabra de Dios. No se está viviendo las escrituras. Mi alma alaba al Señor. Entonces, esto es muy importante. El fundamento. Los discípulos tenían fundamento. Nota algo, varón. Antes de que Jesús subiera al cielo, preparó primero un fundamento en la tierra. Definitivamente. O sea, Jesús no podía irse sin dejar un fundamento bueno en la tierra. Definitivamente. Él tenía que saber a quién iba a dejar. Claro, claro. Entonces, para que nosotros
tengamos una generación con fundamento, tienen que existir personas como ejemplo que tengan fundamento. Definitivamente. Yo le llamaría líderes, sí. Personas que son leyendas quizás, personas que muestren a esta generación que sí se puede lograr. Varón de Dios, ¿cómo tú crees que la juventud en este tiempo puede tener un encuentro con Dios? Porque cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios, no fue el mismo. Literalmente. Literal. Porque está bien, yo puedo conocer a Dios por conocimiento, pero las experiencias son otras. Exactamente. O sea, no es lo mismo tener experiencia con Dios y conocer a Dios. Así es. ¿Cuál es la experiencia que tú has tenido con el Señor? O sea, ¿cómo tú has tenido este encuentro con el Padre a nivel de profundidad? Mira, cuando nosotros, volviendo a la Biblia, ¿verdad? Porque es el parámetro. Cuando nosotros analizamos los hombres de Dios que tuvieron un encuentro extraordinario con Dios, como es el caso de Moisés, Abraham, ¿verdad? Todos esos hombres de Dios que el Señor lo utilizó y tuvieron un encuentro extraordinario con Dios. Jacob. Nosotros vemos algo en común. Vemos algo en común y era, número uno, la pasión. Dios mío. La pasión que ellos tenían por Dios. Wow. No por los dones, no por el beneficio, sino por Dios. Porque hay una diferencia en tú querer que Dios te use y hay una diferencia en tú tener pasión de estar con Dios. Señores, esto está ardiendo en llamas. Mira, por ejemplo, David dice en una ocasión, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. Oh, sí. Siento la presencia de Dios. Aleluya. Para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Nota que él no está diciendo, yo he demandado estar en la casa de Jehová para recibir dones, para recibir posesiones económicas, para recibir prebenda. No, él dice, para ser famoso. No. Él dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar. Número uno, para contemplar su hermosura. Deleitarse en qué es Dios. No en lo que Dios me da, no, sino en lo que es Dios para mi vida. Sí. Y lo segundo que dice, para inquirir. Y la palabra inquirir es indagar. Sí. ¿Verdad? Indagar en la presencia de Dios. Entonces, una de las formas en que nosotros podemos tener un encuentro con Dios es la pasión que tenemos. Dios puede decirte todo lo que te diga, pero varón, si tú no tienes pasión de buscar a Dios, a ti te van a empujar con una grúa. Y te van a ministrar y te van a decir, mira, Dios te va a llevar a China, Pekín o donde quiera. Sí. Y todos los días te van a ministrar lo mismo. Y si usted no toma la decisión y tiene pasión de estar en la presencia de Dios, varón, olvídese que usted no va para ningún sitio. Wow. Moisés iba delante de Dios porque tenía pasión de estar con Dios. Dios mío. Entonces, debe de haber esa pasión. Lo segundo es el tiempo. El tiempo. Wow. La gente no tiene tiempo para buscar a Dios. Ay, Dios mío. Pa. La gente tiene tiempo para ir a sus trabajos. Sí. La gente tiene tiempo para estar con su familia y eso es bueno. La gente tiene tiempo para sus estudios y todo eso es bueno, varón. Pero cuando tú le hablas a la gente, tiempo, dedicarle tiempo a Dios de calidad, nadie tiene tiempo, varón. La gente, oye este dato, varón. Oye este dato. La gente se levanta aquí en esta comunidad a las 4 de la mañana para ir a una universidad. Se levantan a las 4 de la mañana para irse a su trabajo. ¿Verdad? Dios mío. Y agarran y tienen que llegar temprano. Llueva, truene o venteo, haya ciclón o lo que haya. Ay, padre. Tienen que ir a su trabajo tempranito. Y al otro día tienen que hacer la misma rutina. Pero a la iglesia, varón, mire, hay batalla. O sea, a la iglesia, entonces la gente, no tengo tiempo, que esto, que yo no puedo, que estoy cansado. Para la iglesia siempre están cansados. Yo no sé si tú me viste ahorita cuando llegué a la iglesia. Sí. Yo llegué con mi poloché de donde trabajo, que fui y me lo quité porque no puedo salir en una entrevista con el uniforme del trabajo. Pero si yo a veces llego de trabajar y paso por la iglesia, el culto te encendió, me quedo aquí mismo. Dios mío. Varón, porque hay que sacar tiempo para estar con el Señor. Sí.
La gente quiere los dones, quiere las manifestaciones, pero no quiere estar con Dios. Wow. Y más que los dones y las manifestaciones, está estar en la presencia de Dios. Sí. Usaid Dios mío. Arquita era uno del círculo íntimo de David. Wow. Dice que él podía entrar a la cámara del rey y hablaba íntimamente con el rey. Tú te das cuenta cuando un hombre tiene intimidad con el Señor. Sí. Tú te das cuenta cuando un hombre está ahí hablando por hablar y cuando hay intimidad con el Señor. Wow. Porque cuando tú estás en la... Oh, gloria al Señor. Dios mío. Wow. Varón, mira, yo siento como que esto está empezando ahora. Aleluya. Dios mío. Cuando tú estás en la presencia, es que hay demasiada tela por donde cortar ahí. Sí. Cuando tú estás en la presencia del Señor hay evidencia, hay señales. Sí. Dice la Biblia que Moisés subía al monte. Y cuando Moisés subía al monte, la gente no podía verlo. Tenía que Moisés ponerse un velo en el rostro para que pudiera como ver, porque no podían ver a Moisés, porque Moisés estaba en la presencia de Dios. Wow. Y cuando él salía de la presencia de Dios, salía brillando. Gloria al nombre del Señor. Necesitamos eso en esta generación. Sí. Necesitamos vivir en la presencia del Señor. Y repito, no me refiero a vivir en la presencia del Señor solamente en la iglesia. Wow. Sino vivir en la presencia de Dios. Decían los reformadores, corandeo. Dios mío. O sea, delante del rostro del Señor. Entonces, ¿Qué es lo más difícil que tú has tenido que atravesar en el Evangelio? bueno, lo más difícil en mi vida del Evangelio fue la muerte de mi papá. Eso para mí fue difícil porque ya mis abuelos habían muerto, ¿verdad? Ya estaban fallecidos. Yo me crié con mis abuelos y yo me quedé a vivir aquí en la iglesia. Bueno, ese tiempo que te había dicho, del tiempo que duró unos 9 años aquí, Gloria viviendo tirado en el piso. Y luego cuando mi papá, yo recuerdo, mi papá vivía en una comunidad que le dicen ahí Las Palmas. Yo comía allá, pero me permanecía aquí en la iglesia. Y yo recuerdo que un día se puso malo y tuvimos que sacarlo al médico. Lo internaron y duró. Todavía yo no me había casado. O sea, no es lo mismo cuando uno se casa, uno tiene ya su vida prácticamente formada ahí. El caso fue que él empeoró, ya él era cristiano, duró un tiempo siendo cristiano, fue un líder en la iglesia aquí central y enfermó y murió. Luego de un mes falleció, ¿verdad? Y luego del fallecer yo recuerdo que yo me quedé aquí en la iglesia y en la noche, o sea, era una presión tan grande porque yo estaba pasando por una situación económica muy precaria. Sí. Sí, mi condición económica era precaria, a veces yo tenía que pasarme el día entero sin comer aquí a la iglesia, a veces me bebía un juguito y con eso pasaba el día entero y me puse muy delgado porque no tenía las posibilidades económicas, estaba estudiando en la universidad y entonces como que lo que conseguía era para estudiar ahí en la universidad. El caso fue que yo pasé una situación económica muy fuerte, una situación emocional muy fuerte, pero yo aprendí algo y fue a refugiarme en Dios. Gloria a Dios. Me refugié en Dios. Sí. Y yo duré aproximadamente con esa prueba como algunos 3 o 4 años lidiando con eso hasta que yo salí de ese desierto. Yo entendí que algo estaba haciendo el Señor en mi vida. Sí. Porque, y quiero decir esto para todo el que me está escuchando, nada en los hijos de Dios pasa por coincidencia. Sí. Romanos 8:28 dice, sí, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No hay error, no hay accidente. En Dios no hay plan B, plan C, no, Dios tiene un plan y su plan va a permanecer. Dice la Biblia que su propósito permanecerá. Entonces yo entendía eso y sabía, aunque estaba pasando un momento difícil, que a veces me levantaba hasta como con esa presión, hasta corriendo, exaltado me levantaba. Pero yo entendí, en medio de ese proceso, que el Señor está en control. Y que si una cosa le pasa a los hijos de Dios, sea como le pase, ya Dios ha dado el permiso.
Y si Dios da el permiso, lo permite con un propósito. Wow. Finales del libro de Job, tú te encuentras que Job dice, hablaba lo que no entendía. Sí. De oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En medio de la prueba, la gente que está escuchando ahí, Sí. en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, los momentos difíciles que tú no puedas entender, que no puedas explicar. Y permíteme decirte que no todo lo vamos a explicar. Sí. No a todo le vamos a encontrar una explicación lógica. Quiero decirte, ¿verdad? Que el Señor está en control absoluto. Wow. Ni una molécula, ni un átomo, nada en Dios el mundo mío. se escapa del control absoluto de Dios. Wow. Si Dios permite algo en sus hijos es con un propósito. Sí. Aunque no puedas entenderlo, no lo vas a entender todo, no lo vamos a entender todo. De lo que sí podemos estar seguros, que todo lo que Dios permite es para que el carácter de Cristo se refleje en ti, para que tú mueras y entonces el carácter de Cristo se refleje en ti. Dios mío, hombre de Dios, tremendo lo que Dios está haciendo contigo, guerrero. Yo estoy sorprendido y a la vez estoy edificado porque lo que tú has dicho, el mundo debe de escucharlo. Porque en la plataforma, en las redes sociales, hay numerosas cosas que no edifican a la iglesia, no edifican. Sí. Entonces, estos contenidos, mis amados, usted debe de compartir, darle me gusta, comentarle y suscribirse. Porque esto tiene que correr para alimentar a aquellos que no conocen el Evangelio, aquellos que no conocen la verdad del Señor. Amén, amén. Hombre de Dios, ¿cómo la gente puede contactarte? En dado caso que te quieran comunicarse contigo, quieran, ¿verdad?, una oración o un consejo, porque hay gente que van a llamarte, hombre de Dios. Bueno, mi número es 809-203-9057. Yo estoy ahí a toda hora. Ahí estamos para servirle desinteresadamente. Gloria a Dios. Desinteresadamente. Sienta toda la libertad. Yo tengo mi WhatsApp, 809-203-9057. Estamos para servir en las áreas que nos envíen. Generalmente nosotros servimos en el área de enseñanza, sí, en el área de la predicación evangelística, y ese es como en el área de consejería, ¿verdad? Ahí también estamos sirviendo. Entonces, estamos para servir. Gloria en nombre del Señor. Eso no debemos. Hombre de Dios, muchas gracias por estar en nuestra plataforma de YouTube. Yo sé que va a tener que haber una segunda parte. Amén, claro, definitivamente. Hay muchas cosas que hay que tocar. Claro. Para la gloria y honra de Dios. Claro. Amado, se aproxima una nueva dimensión espiritual. Amén. Oye, el Señor, yo siento en mi espíritu Aleluya. que viene un despertar fuerte para la juventud, para la generación presente. Wow. Porque anhelan esto, varón de Dios. Sí. Así que, siendo humilde para ser bendecido, y recuerda, esto seguirá ardiendo en llama. Dios te bendiga.